cuarto mandamiento. Y voy a compartir. Arranco, ¿no? ¿Quieren comentar alguna otra cosa? No, yo con lo que te comenté ya me queda un poquito más claro. Sí. Ok, bueno, vamos a compartir acá la pantalla. ¿Se ve la pantalla ahí? Sí. Bueno, el cuarto mandamiento, como le comentaba hoy a Gregorio hace un rato, estos no son ni los 10 mandamientos ni los 4 mandamientos que vimos en las letras, es otro conjunto de mandamientos, por decir así, que son 14, que en mi percepción tienen que ver con las misbot positivas, las 248 misbot que vienen ya de las obligaciones de lo que es el pueblo de Israel en sí, de superiores, o lo que es la mano derecha, son 14, y 14 es Yudalet, que significa mano, esos 5 dedos de lo que sería la mano derecha. Entonces, vamos al cuarto mandamiento, pero no es el mismo cuarto mandamiento que ya vimos. En realidad la aclaración venía por ese lado. Va entre los párrafos 208 y 214, lo que es arranco en el 208. Dice, el cuarto mandamiento. Y estos 4 primeros mandamientos hablan de sutilezas respecto a concepciones que uno tiene del Creador, que cuando uno está un poco más alejado del trabajo espiritual parece todo medio parecido, pero en realidad cuando uno empieza a profundizar empiezan a notarse esas diferencias. Dice, el cuarto mandamiento, saber que es que Javayá, él es Elohim, como tú dices, y que sepas hoy y devuelva a su corazón, porque Javayá, él es Elohim. Y debería incluirse el nombre de Elohim en el nombre de Javayá, para saber que ellos son uno, y no hay en ellos separación, división. O sea, el Creador siempre está en todo lo que existe y tiene manifestaciones más cercanas a nosotros o más lejanas, tiene nombres que son más cercanos o más lejanos, pero siempre es su luz y siempre es el mismo Creador, y siempre es la misma fuerza que gobierna todo. Y en particular en estos dos nombres, el nombre de 4 letras más poderoso, o más santo, o más elevado, o más puro, y el nombre Elohim, que está más asociado a Geburá y al cuerpo, ambos son el mismo Creador que está detrás de ellos, en distintas manifestaciones, pero siempre el mismo Creador. Comentarios. Elohim y Javayá es uno, y no hay división entre ellos. La división viene por parte del ser humano que no logra conectarse con uno u otro, por decirlo así, pero su luz es siempre la misma. No es de él la división. De hecho, cuando uno logra conectar siempre con él, como vimos en el segundo mandamiento, en esa Javá o en esa conexión permanente, ya la unidad va a ser completa y no va a haber diferencias respecto a nada que contemplemos. Todos los nombres del Creador solo son diferentes manifestaciones de la misma fuerza creadora. Unas veces se manifiesta de una manera y otras de otra. Elohim es el rey en su cualidad severa. Es su manifestación en Nukba y Malhut. Acá lo está tomando del lado de que esa cualidad de Din viene por el lado femenino, viene por el lado de ese deseo de recibir, y cuando uno se aferra a eso, la manifestación viene por una dureza o por una severidad para sacarnos de ese lugar. Está tomado, yo comenté sobre Geburá porque es la sefirá más elevada en el cuerpo, en el lado femenino, y en el árbol se le asocia
Elohim en Geburah, pero en realidad el Din está en todas esas manifestaciones y también, por supuesto, en lo que es Malhut. Havayá es su manifestación como misericordia en Seirampe. Bueno, Havayá también, Havayá es el nombre superior, pero si uno toma lo que es superior e inferior dentro del cuerpo, porque todo es relativo siempre, toma como lo que es el dar a lo que es Seirampin y Elohim, lo que es el recibir, lo que sería Malhut, llevando esos dos nombres a la estructura del cuerpo, por decirlo de alguna forma. Ambos son el creador. El creador se puede manifestar como esa luz o como esa oscuridad. Y fue la noche y fue la mañana, día 1, tal cual está expresado en la Torá en los primeros días, en todos los días de la creación, siempre comienzan por la noche, luego viene la mañana, y esas dos cosas juntas forman un día. El día no se forma, el día no es la noche y el día no es la mañana, el día es la unión de ambas cosas. La unidad de las dos cosas, que siempre se empieza por la noche, y luego de que uno se trabajó en toda esa oscuridad, pasa a recibir esa luz del Creador, o esa comprensión, o esa conciencia, por haber hecho el trabajo de forma correcta y con la intención correcta. Primero se manifiesta en la noche, en la oscuridad. Es necesario atravesar la oscuridad para llegar a la luz. Primero debemos adentrarnos en nuestro sufrimiento, en nuestro dolor, y desde allí trabajarnos para llegar a él. Solo desde nuestro mayor dolor, también desde nuestro mayor placer, ambas cosas te alejan de lo que son las leyes, o lo que es la enseñanza real respecto a lo que uno tiene que hacer en su vida cotidiana. Desde ahí debemos saber, cada uno tiene que saber dónde es que trabaja, dónde le aprieta el zapato, está puesto ahí entre comillas, trabajando en ese lugar con todas nuestras fuerzas, para cuando uno está en ese sitio, intentar en ese momento hacer el switch, hacer el cambio, y ahí acercarnos a él. Si uno logra hacer eso, ese cambio de intención, salir del poder del ego, y lograr hacer una misvá ahí, hacer una conexión correcta, eso genera un espacio, porque quita el poder del ego y hace como un espacio dentro nuestro para que el creador ocupe ese lugar, y en ese mismo lugar, él va a vivir en el futuro en nosotros, porque su luz va a llegar, nos va a marcar y va a quedar ahí permanente. Si solo nos dejamos llevar por nuestro egoísmo, ¿qué lugar dejamos para el creador? ¿A dónde podrá vivir en nosotros? Nosotros somos uno, y el espacio es el mismo. O sea, uno no puede servir a dos dioses, eso también está, ya lo hemos comentado, y tiene que ver con esto. O sea, el espacio o el lugar donde la luz puede estar, es el mismo. Entonces, para que pueda entrar la luz del creador, tiene que desaparecer la otra. Sí, Solina, no sé. No me muevo. Dice: el espacio es el mismo. Es nuestra decisión a quién dejamos entrar. Y hay una ventaja en este trabajo en uno mismo para acercarnos a él. Es que él siempre desea entrar en nosotros. Entonces, solo debemos limitar nuestro mal. Solo debemos hacer espacio, restringir nuestro deseo de recibir para nosotros mismos una y otra vez. Y él hará el resto. O sea, él siempre va a querer dar. En la medida que nosotros limitemos nuestro ego, la luz va a entrar sola. No tenemos que hacer ninguna fuerza adicional para que entre. El único esfuerzo que tenemos que hacer es limitar nuestro ego. Él entra solo y toda su misericordia nos inundará en la medida que le dejemos lugar. No es necesario nada más, porque su único deseo es dar a todas las criaturas por igual. Somos nosotros quienes en nuestro libre albedrío no lo dejamos pasar, al elegir nuestro egoísmo por encima de hacer caso a sus mandamientos. Esa falta de afinidad de cualidad es lo que hace que no se produzca esa unión o ese vínculo.
Pero cuando la afinidad de cualidad o cuando la intención es correcta, el vínculo se da solo y su luz llega en forma inmediata. Cada vez que damos la espalda y fijamos la atención en lo material y olvidamos su guía, estamos perdiendo una oportunidad. Pero no importa todas las oportunidades que hayamos perdido hasta ahora, porque su misericordia es infinita y Él siempre quiere ayudarnos. Solo, en cada momento debemos prestar atención a Él en lugar de nuestro egoísmo, en lugar de nuestro deseo de recibir en nosotros mismos, y Él hará el resto. Al prestar nuestra atención a Él, dejamos espacio para que nos inunde, y Jabaiá y Elohim serán uno en nosotros. Y nuestro deseo será dar en ese mismo lugar donde antes solo queríamos recibir. Y ahí vemos cómo ambas fuerzas, que parecen opuestas, o que son opuestas, sobre todo en el mundo material, en la cabeza terrenal, a nivel superior son la misma. O sea, lo que es el mal y lo que es el bien, a nivel superior no existe esa diferencia. Las dos cosas trabajan para el mismo creador, para el mismo patrón, por decirlo de alguna forma. Párrafo 209. Y, es decir, el secreto que está escrito, que haya luminarias, luces en el firmamento, en los cielos, para brillar, iluminar sobre la tierra. Habrá dos nombres en uno, Elohim, Malhut, Jabaiá, Seirampín. Sin división, separación absolutamente. Debería incluirse en las luminarias con carencia, sin Bab, Malhut, en el nombre del cielo, Seirampín, ya que ellos son uno, y no hay en ellos separación, división. Una luz negra, Malhut, en una luz blanca, Seirampín. No hay en ellos separación y todo es uno. Y esto es una nube blanca de día y una nube ardiente en la noche. Y las características del día, Seirampín, y las características de la noche, Malhut, están instalados uno en el otro, como una unidad, tal como está escrito, brillar sobre la tierra. Comentarios. Están incluidos uno en el otro. ¿Cómo podemos llegar a trabajarnos? ¿Cómo podemos llegar al Creador sin trabajarnos a nosotros mismos? Esto es total y absolutamente imposible. ¿Cómo podemos llegar al Creador buscándolo fuera de nosotros y fijándonos en los demás sin mirar para adentro? Esto también es total y absolutamente imposible. Ambos son uno, son lo mismo. El lugar donde antes había oscuridad es el lugar donde estará la luz. No existe otro sitio. Y si lo buscamos por fuera, si uno busca ayuda fuera de nosotros, con la boca, con las palabras, con un milagro externo que nos cambie, pero no hacemos nada hacia adentro, con los hechos, hacemos totalmente lo contrario, ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué coherencia se puede hacer respecto a la afinidad que uno está pidiendo? Solo existe afinidad de cualidades. Lo afín atrae lo afín. No existe la incoherencia en Kabbalah. Solo la coherencia y el resultado es automático. El trabajo es individual. Es dentro de nosotros que cada uno tiene con su propia oscuridad que hacer ese trabajo. No hay que eludirlo, sino que ni tampoco hay que mirar para otro lado pidiendo ayuda, sino internamente, cuando no hay igualdad de condiciones, él no se va a poder ubicar. Solo va donde hay un deseo puro por él. Y esto es lo mismo a cumplir sus deseos con manos y pies. Esto es trabajar en nosotros hasta el fondo de nuestra oscuridad para intentar con todas nuestras fuerzas llegar a dejar algo de espacio para que nos inunde, para que toda su luz brille en nosotros. Está escrito, brillar sobre la tierra. La tierra, que siempre refiere a Malhut,
la tierra seca sobre nuestra oscuridad. Allí, en esa misma Malhut, va a ser el reino que se elevará y en el que viviremos cuando hagamos ese trabajo en forma correcta. No va a ser en un mundo futuro, de otra encarnación en otro sitio, sino que, por lo menos en Kabbalah, la idea es que eso sea aquí y ahora, por decirlo de alguna forma, en este mismo sitio, en la medida que uno haga el trabajo en forma correcta. O sea, ese sitio hay que irlo transformando y trabajando. En ese mismo lugar existirá luz, pero para que esto ocurra, uno y otro deben ser lo mismo, deben tener la misma intención, deben tener igualdad de cualidades, debe existir coherencia. No existen milagros externos, solo afinidad de cualidades y estas son inmediatas. No demoran nada en llegar. El hombre tiene libre albedrío y la opción, en todo momento, en cada instante, cada ser humano en la Tierra está tomando una decisión, y eso pasa en todo momento. ¿Se quiere acercar al Creador, a la vida eterna, o quiere vivir asociado a ese egoísmo, a su propio egoísmo? Él elige en cada instante quién es su Dios, y es el Creador, que es grande y gobierna, y lo está haciendo por eso, o es el dinero, o los hijos, o el trabajo, o la familia, o otros intereses terrenales. La decisión es personal, y es a cada instante, en cada acto, en cada pensamiento. Los actos no son solo con las manos, sino son en los sentimientos, en los pensamientos, en todas las 4 mandamientos, sí, ahora que los 4 mandamientos que ya vimos en las letras. Siempre tenemos que ver quién gobierna, quién está por encima. Nuestro egoísmo, que solo queremos algo para nosotros mismos, dinero, familia, hijos, o él, quién, nosotros elegimos. Y el resto es consecuencia de esta elección. No hay magia ni milagros. El ser humano fue creado con libre albedrío para tomar sus propias decisiones y asumir las consecuencias de sus actos. Así fue creado. No es un robot, o sea, no está dicho de antemano qué es lo que tiene que hacer. Puede elegir, tiene decisión propia. Esa es cualidad solo del ser humano. Ni los animales, ni las plantas, ni el mundo inanimado tienen esa cualidad. Todo el resto de la creación es servidora, no viola las leyes en forma o por un egoísmo personal. Tienen instinto y se manejan por ese instinto, pero no lo hacen con maldad, por decirlo de alguna forma. El resto es solo el resultado. Nada es culpa de él, solo de nuestros actos. Él solo quiere dar y da, en la medida de lo que hagamos. O nos da algo severo cuando hicimos algo guiado por nuestro egoísmo para que prestemos más atención, o nos da misericordia cuando nos acercamos a Él en esa intención. Esto no significa que no queramos todas los intereses materiales que uno siempre busca. O sea, no es que no queramos ni dinero, ni familia, ni hijos, ni trabajo, etc. O sea, uno tiene que vivenciar todas estas cosas y en todas ellas tiene que gobernar el Creador por encima. Es totalmente lo contrario, no es irse a un convento lo que se está planteando acá. Debemos y tenemos la obligación de vivir al máximo en nuestro mundo y experimentar todo lo material que podamos, porque nuestra existencia es material. Nosotros estamos hechos con cierta materia prima que tiene esos intereses y hay que cumplirlos, pero hay que cumplirlos bajo el gobierno del Creador, no bajo nuestros intereses, no bajo el gobierno del interés mismo. Estamos aquí en la Tierra para vivirlo al máximo. Solo hay que tener en cuenta quién gobierna. Esa es la única y sutil diferencia. ¿Quién está por encima? Seguir sus mandamientos o hacer lo que queremos por nuestro propio beneficio. Nuestra intención es para complacerlo a Él, o para tenerlo mejor en nuestro mundo material. Esta es la única pregunta importante, que ocurre todo el tiempo. Todo el tiempo, no es que el domingo en la misa gobierna el Creador y el lunes en nuestro negocio ya engañemos o nos olvidemos y estemos guiándonos por otros dioses. Él nos deja de gobernar. Esto no es coherencia y es lo mismo que nada. O sea, en este caso no estamos sirviendo al Creador, sino que estamos teniendo una dualidad.
no es que el Shabbat no es solo que en Shabbat solo existe él, y luego una persona comete adulterio, o aunque sea con la mirada o en el deseo. Esto tampoco es coherente. Él no existe un momento y al otro ya no. Él gobierna el 100% del tiempo, el 100% de nuestros pensamientos y acciones, o todo es para nada. Si uno juega, entre comillas, a ser bueno en la iglesia, en Shabbat, o cualquier manifestación que implique cierta atención en determinado momento, pero en otro momento uno se olvida, y en los negocios, en el trabajo, en la familia, ya no se rige por él, simplemente es como si no hubiera hecho nada. Solo fue mentira, una comedia, como un acto teatral para guardar apariencias. Él no los mira en ese caso, es como que no, están invisibles, porque como no hay igualdad de cualidades, es como que no se percibe a esas personas y él no se acerca naturalmente, porque esa falsedad, esa dualidad, no es afín al creador, él es puro siempre, no es puro a veces. Y como la afinidad no está dada porque no hay 100% del tiempo de coherencia, no hay vínculo. Es tan simple y tan difícil como eso. O sea, si uno vive en esa dualidad, esos actos que hace esa persona, por más que haga rezos o haga lo que quiera, no va a ser visto. Él solo ve la realidad, y si la realidad es una dualidad, no hay coherencia. Y ve lo que ocurre donde nadie ve. O sea, esto siempre es un trabajo con uno mismo, y la idea es no mentirnos a nosotros mismos, y no es respecto a nadie más, cada uno consigo mismo. Y es en función de estos actos reales, su afinidad o no. Siempre las leyes son sí o no, no tienen vuelta, no hay una ley que sea más o menos. Esto es lo único que existe. Su gobierno en toda situación, noche y día, oscuridad y luz, él es uno y en ambas situaciones. Él debe gobernar para nosotros. Es tan simple y tan complicado como esto. Él es simple, la ley es simple. Solo existe una ley en realidad, que debemos ser uno con él. Después, como comentábamos, en estos 4 primeros mandamientos que estamos viendo, son sutilezas respecto a lo mismo, pero siempre se está hablando de cómo acercarnos al Creador, de dejar ese deseo de recibir para movernos hacia el deseo de dar, porque la afinidad se da por afinidad de cualidades y siempre es igual, es ese acercamiento lo que se está buscando. Y esto tiene que ser sin engaños y en toda situación, en nosotros mismos sin importar el resto del mundo. La coherencia y la salvación es individual, nadie puede rescatar a otra alma, solo cada uno en su propio trabajo y esfuerzo personal puede dejar lugar para que él gobierne su vida cada día un poquito más. Para uno dejar espacio, tiene que trabajarse uno, no es otra persona que nos va a hacer espacio en nuestros kelim. Los kelim son personales. Cada uno tiene que hacer sitio por sí mismo. Esto no es instantáneo, es un trabajo duro, porque nuestra naturaleza es egoísta. O sea, partimos de un lugar que es el 100% del opuesto. Estamos en un cuerpo físico que solo quiere placer y recibir para sí mismo, y debemos vencer nuestra naturaleza, nuestra propia naturaleza, para acercarnos a él. Nada más existe, ya que no hay nada más al lado de él. O sea, todo lo que nos rodea siempre son manifestaciones del Creador que están ahí para ayudarnos en este trabajo de corrección. 210. Y este es el pecado, la carencia. Esta es la primera serpiente. Ató abajo y dividió arriba. Y por lo tanto causó lo que produce al mundo. Es porque es necesario que se divida abajo y amarrarlo arriba. Y una luz negra, Malhut, es necesario que se mantenga arriba en conexión, unidad, y se mantiene posteriormente en la multitud, el ejército, en unidad, y que se divida el lado malo, y que se divida del lado malo. Es necesario entonces, los comentarios, cada uno trabajar en esa propia oscuridad y separarse de ella, y atarse o aferrarse a lo superior. Uno tiene que alejarse del ego para atarse a lo superior. Y está prohibido hacer lo contrario, que es llevar la luz hacia abajo,
es querer esa luz para nosotros mismos. Está prohibida atraer esa luz por nuestro propio deseo. Esto es llamado pecado, y esto es lo que genera todo el mal. Porque si uno divide esa luz de arriba y la obtiene para abajo para uno mismo, y la une con su propio deseo de recibir, esto genera la clipot, genera la carencia, y genera todas esas cáscaras que cada vez nos van nublando esa conciencia. Porque esto es el trabajo contrario a acercarnos a él. Si solo queremos la luz para nosotros, estamos teniendo deseo por complacer nuestros deseos materiales. ¿Quién está gobernando? ¿Él o nuestro egoísmo? Es necesario en el trabajo espiritual separar en nosotros mismos, hacer una división, cada vez que exista un deseo de recibir para nosotros mismos, de hacer una división y aferrarnos a lo superior. Es nuestra tarea, es una tarea, una decisión personal, es cada acto en el que debemos hacer esa elección, debemos separar la paja del trigo, debemos aferrarnos a lo superior, alejándonos de nuestro egoísmo. Eso es todo. Y es algo que solo lo podemos hacer nosotros. La serpiente, que es lo que mencionaba el párrafo, hizo lo contrario. Dividió arriba y lo llevó hacia abajo. Dividió la unión que había con lo superior, que era perfecta, y llevó el deseo de recibir para sí mismo hacia abajo. Y esto solo trae una consecuencia, que es la muerte. Porque nosotros mismos nos alejamos de la fuente eterna, que es la vida, por elección propia. Existe cielo y tierra en el exterior, en el mundo físico, y también existe cielo y tierra en el interior de cada uno de nosotros. Ambos se comportan de la misma manera. Él gobierna a ambos, y de alguna forma uno mirando lo externo puede comprender lo que ocurre internamente. Lo externo solo existe para ayudarnos en esa comprensión. Lo interno no es visible, pero es experimentable a través de nuestro propio trabajo. Nadie puede transmitirlo a otro. Cada uno debe experimentarlo por sí mismo. O sea, se puede transmitir la enseñanza, pero el procesamiento de lo que tiene que hacer cada uno siempre es personal. Se pueden leer cosas, pero cada uno es que escucha, está escuchando cosas distintas, porque cada uno está escuchando la enseñanza original que hubo, pero procesándolo en sus propios kelim. Y ese procesamiento es individual, no puede ser transmitido de una persona a otra, de la misma forma que no puede haber una sanación de una persona a otra en ese sentido. O sea, se puede transmitir ciertas cosas para que la otra persona haga su trabajo con eso de forma correcta. Y para ello uno debe trabajar mucho, muy duro, sin nada que lo respalde. Nada en su pensamiento o razonamiento apoya esta idea. Si uno va al pensamiento terrenal, al razonamiento, es totalmente contrario a esta entrega. Todo el razonamiento terrenal está posicionado del lado de la serpiente, del lado del ego, del lado de lo que es ese deseo para sí mismo, y no va a dar el visto bueno para esta actitud de ponernos en manos del Creador por encima de eso, de que gobierne por encima del razonamiento. O sea, eso el razonamiento no lo va a admitir. La única forma, y esa en realidad es la única forma para llegar a él, cuando uno se posiciona con esa fe, con esa confianza, ciega por encima y hacer que el Creador gobierne en nosotros. ¿Por qué? No por un interés propio, sino porque queremos servirlo en forma voluntaria, porque de esa forma todo va a tener coherencia y todo va a funcionar bien, porque Él es grande y gobierna toda la creación. Y en ese momento, cuando hacemos esa fe y esa confianza, podemos llegar a Él solo cuando esa fe está por encima de nuestro conocimiento, de todo ese pensar y de razonar. Ahora, cuando el conocimiento es lo que está por encima, o el razonamiento, estamos en el árbol del bien y del mal, estamos en el árbol del conocimiento. Ambos árboles, hoy lo conversábamos en otro grupo, ambos árboles son lo mismo, o sea, en cuanto a la estructura, por decirlo de alguna forma. Uno elige a cuál va. Si uno elige que el conocimiento gobierne, va a caer del lado de lo terrenal, y cada vez se va a hundir más en esa falta de conexión al Creador. Pero después los niveles de sutilezas que hay, más burdas o más sutiles, en ambos trabajos o en ambos árboles existen.
pero siempre esa es la decisión que uno tiene que tomar. Si se mueve para el lado del conocimiento, porque piensa que por sí mismo está por encima de todo y que puede más que el creador, o no, o se rinde y se pone en forma humilde hacia el lado de Hashem. Cuando el razonamiento gobierna, solo existe una consecuencia, que es recibir para nosotros mismos, porque este razonamiento tiene solo un objetivo, que es ese, el de recibir para uno mismo, y cuando le dejamos el control, aunque sea por un instante, siempre la consecuencia a la larga va a ser la muerte. Porque Él es grande y gobierna siempre, Él nos guía siempre, y nuestra fe tiene que estar por encima siempre. Juan Carlos. Sí. Si de un lado es el conocimiento y es la parte terrenal, el otro sería la parte de la fe. ¿Así nada más? El otro es, sí, en la parte de ponernos en manos de Él todo el tiempo. Sí. O sea, esa fe ciega, ¿no? Es como el pensamiento del corazón, sin tratar de entender, que era lo que me decías al principio, ¿no? Sí. No tratar de entender, simplemente todo es para bien, ¿no? Como lo hemos visto nosotros. Okay. Movernos en el sentido de que, voy a leer una frase que tiene que ver con eso, que la leí en otro grupo la otra vez y que me parece que puede aportar. Todo el trabajo espiritual siempre consiste en recibir para dar. Allí debe estar focalizada nuestra intención. De igual manera, cada vez que uno recibe luz, comprensión, siempre debe ser para ser dada, nunca para ser acumulada, para apropiarla para uno. Esto no es posible porque la luz del Creador es infinita y nunca puede ser guardada dentro de nuestra estructura. Entonces, tiene que ver esa elección con para qué lo queremos. ¿Lo queremos para adquirir conocimiento, para acumular cosas que eso nos dé beneficios? ¿O las cosas que hicimos las hicimos para dar? El dar es la cualidad del Creador. Si la intención está en recibir para dar, eso va a estar en esa fe que estabas comentando. Si la intención está en tener cierta comprensión para tener un beneficio al respecto, está en la cualidad del árbol del conocimiento. No sé si aclaró o no claro. Quizá no. Sí. Bastante claro. Creo que es la parte de tener el control, ¿no? Si yo quiero el conocimiento para controlar a otros, pues de nada sirve, ¿no? En ese sentido. Sí, que es un poco lo que caemos en religión, es ¿no? un poco la intención, siempre. Si la intención es que uno recibe, pero uno recibe porque a través de eso uno en realidad está pensando de que eso va a ser beneficioso para alguien más, que sea un rebote de eso. Voy a leer un poquito más. La luz siempre llega por nuestro man, por nuestra intención correcta de acercarnos a él. Y en el momento que llega, que viene Mad, es para ser dado a alguien más de la manera adecuada. Y en ese rebote, cuando uno eso le llegó y lo dio, en el rebote es que cierta marca queda en la persona y ahí la luz es percibida por la persona y ahí la conciencia se amplía, en el rebote. En el rebote porque uno puso el masaje ahí, uno puso la barrera ahí. La luz no puede atravesarnos, no puede llegar y pasar hacia abajo, no puede llegar a nosotros mismos, siempre tiene que rebotar. Y cuando rebota en realidad recibimos. Cuando uno logra poner la barrera correctamente y darla, o sea, es como un ping-pong. O sea, tiene que venir y dar, venir y dar. Cuando uno hace ese juego, cada vez recibe más. Mientras que cuando uno trata de apropiarse de lo que le llegó, deja de recibir por completo en ese momento. Es querer retener esa luz, ¿no? El querer retener esa luz no está en afinidad de cualidades con el Creador, y eso hace que se corte el vínculo.
Ujú. Y el hecho de que rebote va haciendo como que esa pantalla se vaya impregnando de esa luz. Ese CLI se va purificando, por decirlo así. Y esa es la Todas conciencia que queremos los dibujos. imitarlo, ¿no? ¿Quieren comentar alguna cosa? Hazlo con amor, no. Si tú lo haces con amor, va a salir precioso. Eso sería la luz circundante un poco, Juan Carlos, ese es el término, ¿no? La luz circundante. Sí, La luz que circundante. baja, que viene, baja, llega a la parte de Malkut en la vasija. La luz circundante es todo lo que nos rodea, o sea, todas las circunstancias que nos ocurren. O sea, el creador nos rodea siempre y está en todo lo que existe. O sea, cualquier cosa que te pase, de luz te llega. Es algo para trabajarte. Luz directa que llega. Ahora, uno tiene que, esa situación, poner la barrera correcta para que procesarlo correctamente. Y eso es a través de los mandamientos, a través de toda la enseñanza. Eso hace que rebote, vamos a decirlo así, que sea, que en ese rebote, solo en ese golpe, lo que se impregne sea correcto. No tenemos que dejarlo pasar, no tenemos que agarrarlo para nosotros. ¿La conciencia es la que mide el nivel de rebote de esa luz? La conciencia se va ampliando en la medida que uno empieza a hacer el trabajo correctamente. La conciencia te da claridad para cada vez hacer las cosas mejor, para cada vez seguir mejor la enseñanza. O no. En la medida que uno recibe para sí mismo, se va ocupando cada vez más del deseo de recibir y no del creador. La conciencia tiene que ver con esa capacidad de ver más o menos las cosas como son. Está relacionada con la intención que tengamos. ¿Alguien más quiere comentar alguna cosa? Amarilla azul, amarilla azul, amarilla azul. Bueno, paso al texto entonces. Johan, ¿querías hablar? Juan Carlos, te iba a preguntar que en una leíste acerca de que Elohim correspondía a Malhut y Jabalá a Serampín. Quería preguntar... Sí, o sea, eso es porque es todo relativo, o sea, en otros momentos, o sea, se dice, por ejemplo, que Elohim corresponde a Geburá, también que Jabayá está en Keter, o es la manifestación más alta del Creador. En este caso estamos hablando del cuerpo, entonces estamos hablando que está la luz, un lado oscuro y un lado de recibir y un lado de dar, y en ese caso, el lado que está con el din o con la severidad es Malhut, y el lado que está con el dar, o el Jabayá del cuerpo, sería Sairampín. Siempre la Kabbalah es relativa, hay que ubicarte como en el contexto que está, y ahí los términos, ubicarlos en ese contexto. Entonces no son términos fijos, no es que sea siempre una cosa de una forma u otra. O sea, los parsus son medios móviles, entre comillas. Hay que ver el contexto y ahí ubicar las cosas. Claro, entonces Lo como un mismo si es de abajo discernimiento... hacia arriba, de arriba hacia abajo, ahí cambia totalmente, porque el orden cambia por completo. Es como discernir entre el creador y lo que no es. Sí, ahí está refiriéndose solo, o sea, cuando nombrado también a Elohim, yo primero me fui para el lado de Urá, pero después leyendo un poco más el párrafo me di cuenta de que en realidad estaba hablando solo del cuerpo en sí, entonces eran esos dos términos, era mucho más simple en realidad lo que estaba tratando de explicar ahí el párrafo, el Zohar. Bueno, voy a compartir y vuelvo al texto. Bueno, párrafo 211. Dice, y al mismo tiempo, es necesario saber que es Elohim Jabayá todo uno, sin separación, división. Jabayá, él es Elohim. Y cuando sabe el hombre, el ser humano,
que todo es uno, Havaya y Elohim, y no hará división. Incluso ella, la Sitra Ahra, el otro lado, desaparecerá del mundo y no será atraída abajo. Comentarios. La decisión es personal. Cada uno debe hacer el trabajo en sí mismo. Pero a la vez todos estamos conectados. Y el trabajo individual de cada uno, en la medida que es puro y se conecta cada vez más directamente con él, impacta directamente con todo lo que lo rodea y lleva a todo el entorno a vivir bajo su influencia. El trabajo en sí mismo es la forma más pura de dar. O sea, el trabajar en uno mismo, cada uno, esa es la forma que tenemos para dar. Porque eso hace que ese rebote se dé y esa luz sea solo recibida en la manera correcta y el resto entregado a todo alrededor, por decirlo así. Dice, porque la palabra puede sonar agradable, pero el ejemplo convence. El hecho de vivir en este trabajo individual, acercándonos cada vez más a él, genera radiación. Es ese hecho y ese trabajo real a lo que se le llama man en todo esto de la Kabbalah. La Kabbalah es radiación, es algo que se transmite, es dar, es una radiación que tiene que ver con ese dar. Es energía que se transmite a todo lo que se encuentra alrededor. Es dar porque su energía comienza a vivir en nosotros, porque le hicimos espacio dejando de lado nuestro egoísmo. Y esto se transmite primero al entorno cercano, luego a los amigos, luego a desconocidos y luego a todo el mundo, incluyendo a los enemigos. Porque Él ama a todas sus criaturas por igual. Y en la medida que nos trabajamos a nosotros mismos para acercarnos a sus cualidades, cada vez más seremos como Él. Claro, esto tiene un orden, y el orden va de a poco, ¿no? Pero en la medida que uno avance en ese trabajo va a tener esa dirección. Y esto se va a reflejar en nuestra radiación, que contagiará al entorno cada vez más grande, en la medida que nuestra fuerza y nuestra pureza sea cada vez más grande hacia nuestro interior. O sea, cada vez que uno profundiza más y se purifica más uno mismo, eso hace que logre llegar a más personas. Tu deseo debe ser apasionado, así como antes lo era por lo material, por el sexo, por el dinero, por los hijos, por la familia. Así como antes solo vivías para ello, así debes vivir para el Creador. Así debe ser tu deseo por Él. Y esto irradiará luz a todo lo que te rodea. Este deseo contagiará y se expandirá. Porque así funciona la luz. La luz se propaga y solo quiere dar a todo lo que existe. Y así ser a nuestra radiación personal, porque la hemos elegido de esta manera. Y esto solo tiene una consecuencia, que es la vida, y que es la contraria a la otra que estábamos mencionando, que era la muerte. El hecho de tener este deseo permanente por él, eso se llama estar vivo, porque esa luz que rebota en ese cli y que lo va impregnando, eso va dando esa luz de vida que está cada vez más latente y va a hacer que toda la estructura funcione bien. Antes de eso no lo estábamos como trancados en pila de aspectos. Antes de eso solo vivíamos atrapados, esclavizados en esos propios deseos egoístas, y eso se denomina muerte. Acá estamos hablando de vida y muerte espiritual, pero una y otra tienen consecuencias respecto a lo físico, ¿no? O sea, toda la raíz siempre es espiritual, y luego lo físico es consecuencia. Párrafo 212. Y es decir, el secreto, la esencia de lo que está escrito, y serán luminarias. Aquí la clipá, la cáscara, va, para, cubre a, es un paso previo al mojín, a la comprensión. Afirmación
comprensión es luz. Sitra Ahra, el otro lado, es muerte. La luz, ya vimos, está conectada con las letras. La muerte está en división, en separación. Y cuando esta luz desaparece de ella, de la palabra luminarias, de donde son conectadas las letras, que separaba, dividía a la muerte. Bueno, un comentario respecto a la palabra en sí. Acá están viendo la palabra. La palabra luminarias, que es una mem, una alef, una bet, una resh, una bet y una tav. Esa palabra tiene en su interior la palabra or, que es luz. Una alef, una tav y una resh. Y cubriendo esa luz, tiene una mem, una vav y una tav. O sea, en el interior tiene luz, y alrededor de esa luz tiene la oscuridad que lleva a la muerte, porque lo que tiene alrededor es Mabet. Entonces, observando esa palabra luminarias, que es las dos luminarias de las que estamos hablando, que son Seiram y Malhut, que están en ese cuerpo, esas dos luminarias en realidad están incluidas en la palabra de esta forma. Una luz en el interior y a una clipá, una oscuridad que la cubre. La palabra Mabet, que está cubriéndola, está dividida por la luz. Cuando la luz está al medio, la muerte no se concreta. Ahora, cuando la luz se va, porque uno deseó para sí mismo, la mem se junta con la bab y la tab y queda la muerte. La muerte está por fuera y es un paso previo para llegar a lo interior, que es la luz, que es la comprensión oculta. ¿Quién separa esa luz a la muerte al revelarse? Cuando uno se conecta con la luz, impide la muerte. Queda al medio de la palabra y queda dividida esa muerte y no se llega a concretar. Pero en el momento que la luz desaparece, lo único que queda ahí es la muerte. Queda Mabet, y esa oscuridad, en ese deseo de recibir, llega a la muerte espiritual y luego a la muerte física. Y ambas son necesarias, porque las luminarias existen de esta forma. La palabra luminarias las incluye a las dos, a la vida y a la muerte. Una en un lugar, otra en el otro, cada una con su función. Las dos existen, las dos tienen que existir, las dos existen con determinado fin, y uno tiene que usarlas a ambas con el fin que les corresponde. Ambas son necesarias, Seirampin y Malhut, para este trabajo espiritual. Siempre desde la oscuridad llegamos luego a la luz. Y ambas trabajan juntas, porque ambas son las luminarias que aparecen en la enseñanza, en la palabra en sí. A ambas están conectadas ambas luminarias, Seirampin y Malhut, que también son el sol y la luna. Comentarios. Espero un comentario un poco más concreto respecto a la palabra que estaba mencionado acá, ¿no? Ahora un comentario un poco más genérico. Comentarios. El deseo de recibir para ti mismo vive en ti. El deseo por acercarte al Creador también. Ambos conviven en ti y ambos son opuestos. No se puede matar a ninguno de los dos porque te destruirías tú mismo. O sea, ambas luminarias forman parte de la persona y uno no tiene que matar al ego. No tiene que matar ni una cosa ni la otra. O sea, uno tiene que vivir con los dos de forma correcta. No puedes alejarlos de ti, porque los dos forman parte de tu estructura. Primero, como ya hemos visto hoy cuando estábamos conversando bien al comienzo, uno debe aprender a aceptar esa oscuridad, a aceptar esas carencias, a entender qué función tienen, y luego tiene que empezar a trabajarlas y a expandirlas en toda esa estructura y en toda esa coherencia. Luego tiene que convivir con ellas, y por último, tiene que tomar la decisión que en cada momento y en todos los momentos, y ahí vamos un poco a lo que era el segundo mandamiento que hablaba de Javá y a ese Chad, y a esa cualidad ya conectada con el nivel más alto, que en todo momento uno elige siempre al Creador. Todos son diferentes niveles de acercamiento o de sutileza, pero siempre se trata de
que esas dos cosas existen y que uno tiene que lograr convivir con ambas de forma correcta con el gobierno del Creador por encima, o sea, elegir correctamente quién gobierna nuestra vida. Sitra Ahra, que es la fuerza impura o el ego, y la divinidad viven en nosotros. Ambas deben ser luminarias. No debes alejarte de la fuerza impura, sino transformarla en vida. Ambas deben ser luminarias. Ambas tienen que tener atención por igual, de forma correcta, pero atención. No hay que dejarlas de lado, porque si uno hace la vista gorda hacia el costado, te va a atrapar. Y la luz siempre debe estar presente al medio. Si uno se aleja de esa luz, si se olvida de que esa luz sea la que gobierne, que esté ahí presente en esa esencia, la muerte va a resultar porque nada se va a interponer. Ambas tienen igual importancia en el trabajo en uno mismo, y cuando llega el deseo enviado de nuestro Creador, o esa luz circundante, como comentaba Gregorio hace un rato, de que esas circunstancias que nos llegan, en todo momento uno debe trabajarlo con la misma fuerza, con la misma importancia, con el mismo esfuerzo, teniendo presente la luz y eligiendo la vida. Este trabajo en ambos extremos por igual, aceptando y teniendo fe de que todo lo que nos envía Él es bueno y es para nuestra corrección, el hacerlo de esa manera es ese camino corto hacia Él que estamos intentando recorrer, que es la Kabbalah. Párrafo 213, creo que este es el último. Dice: desde los inicios de estas letras, Javá, y ella causó el mal sobre el mundo, tal como está escrito. Y ella miró, le pareció, encontró, la mujer, que era bueno, el árbol del conocimiento. Ella giró las letras de vuelta, las intercambió de lugar, quedando con las letras Mem y Bab, y ellas están fuera de la palabra luminarias, que vimos hoy, y tomaron la letra Tab en su alabanza, y causó la muerte sobre el mundo, tal como está escrito, y ella miró. Y ella miró es esta palabrita que está acá, que es Bab, Tab, Resh, Alef. Y ese es el secreto de Javá, o de ese deseo de recibir que toma toma para sí mismo. Acá no se está hablando de sexos físicos, sino de deseo de recibir o deseo de dar, que está en todas las personas por igual. Ese deseo de recibir, o esa parte femenina de todo ser humano, el deseo de recibir para sí mismo, que corresponde a ese ego, que no se trata del sexo femenino, sino que se llama de esa manera, se llama como mujer o como algo femenino a lo que es el recibir a nivel espiritual, y eso habita en todos nosotros, independientemente del sexo que tengamos. Cuando uno miramos esas luminarias que están en todas las personas, que son Zeir Anpin y Malhut, que están en cada uno de nosotros, que son estas Neorot que están acá, y uno le saca la Mem y la Bab, saca la Mem, saca la Bab, ahí queda esta otra palabra formada. La saca, la Bab. Intercambia estas letras de forma que se forma la palabra Batira. Y le parecía, encontró, miró. Y esto es lo que está escrito en la enseñanza, esta palabra tiene ese secreto escondido que implica que saca estas dos letras de la luminaria, o que es lo mismo que luminaria menos estas dos letras. El deseo de recibir para sí mismo en el hombre, que es el poder femenino, que provoca la muerte en el mundo, en su propio mundo, y también en el mundo externo, en general como consecuencia, porque así como el bien genera radiación e influencia, como ya vimos, el mal, como también vimos,
tiene el mismo funcionamiento y el mismo mecanismo, y también genera influencia alrededor. Ambas cosas tienen como la misma fuerza o los mismos mecanismos de funcionamiento. Mirar el árbol del conocimiento, que es creer que el hombre es bueno, alejándose del Creador, cuando solo Él es bueno, eso provoca la muerte en el mundo. Ese deseo de recibir, ese elemento femenino, hizo que fijara la atención en búsquedas para sí mismo, para complacerse, alejándose del Creador y de su mandato divino, que solo Él gobierna todo el tiempo. Este desvío de atención, este mirar para otro lado, solo provoca la muerte. Debemos, poco a poco, volver a fijar nuestra atención en Él y dejar de mirar solo nuestros propios intereses. Es el trabajo opuesto en el que estamos ahora. Se nos enseña el proceso original para comprender dónde nos encontramos. Y para que nosotros, por nuestra propia decisión, en nuestro propio esfuerzo, trabajemos con todas nuestras fuerzas en el camino de retorno. Solo Él es bueno, solo Él da vida. Y toda nuestra atención, nuestra fe, siempre debe estar en Él, y ese es el único camino que conduce a la vida. Eso es moverse en el cuerpo hacia Gesed, tal como vimos en las letras, porque el Creador en el cuerpo es esa Gesed, es esa cabeza de lo que es Serampin. Es el camino que conduce a la liberación personal, a alejarse de la muerte que actualmente nos encontramos, esclavizados por nuestros deseos, estamos como muertos en vida por querer complacer una y otra vez a ese deseo de recibir, y nos va a llevar a la liberación de ese egoísmo. Eso solo depende de nosotros, de esa intención correcta, de acercarnos a Él, que gobierne en nuestras acciones, pensamientos, palabras y sentimientos. 214, faltaba uno más. Dijo el rabino Elazar: Él, el Padre, aquí enseñó las letras Mem y Mem quedando en singularidad, sola, y la letra Vav, que es vida siempre, se ha convertido, se dio vuelta a su opuesto, y está fuera de orden, y tomó la letra Vav a la letra Tav junto a ella, porque está escrito, y ella, Javá, tomó y dio. Eso es lo que está escrito textual, seguramente, en la Torá. Y completaron la palabra porque se conectaron las letras. Le dijo a él: bendito eres tú, mi hijo, y esto hemos aprendido, esta palabra. Comentario adicional que tiene que ver con las palabras. Primero hay un comentario en realidad entre estas dos palabras, que es la palabra unidad y la palabra singularidad. La unidad, que es yejidá, esa luz de unidad, que es la luz más alta, y la palabra yejidá, singularidad en solitario, única. Es un comentario de que la singularidad, en esa singularidad la letra Vav no está, y en su lugar hay una Yud, y también tiene una Hei, o sea, Taba, Beima, incluida en lo que es esa singularidad en forma individual. Comentarios. Ahora sí, respecto al pago. El deseo de recibir para uno mismo causa el mal en el hombre. Este deseo no tiene límites. Los límites los pone cada uno cambiando su objetivo hacia el dar puro o la muerte misma. Esto es otra característica del ego. El ego no tiene límites. Cuando uno se fija, el ego nos pone cierto objetivo, inmediatamente que el objetivo se consigue, nos pone otro objetivo. Como que pierde el interés en cada objetivo conseguido. Es algo que no tiene fin. La única persona que le puede poner fin es la propia persona, porque si uno se guía por el ego, va a seguir hasta el final de sus días en esa carrera de querer recibir cada vez más.
Nunca se alcanza la felicidad en el deseo por recibir, porque una vez que una meta es alcanzada, se pierde el interés en la misma, y ya se desea una meta superior o diferente, por lo cual siempre se está en una etapa de búsqueda y de ansiedad, salvo breves momentos de complacencia, en el momento exacto de alcanzar el objetivo. En cambio, cuando hay un deseo, en vez de un deseo de recibir, un deseo por intentar dar, eso solo produce felicidad, produce exactamente lo opuesto. En vez de ansiedad produce paz, y en vez de infelicidad produce felicidad. Es lo contrario y produce el sentimiento contrario. Porque cada vez que se alcanza una pequeña parte, el dar te genera fuerza adicional, como ya vimos en ese rebote, en ese clic, en esa pantalla que hicimos respecto a nuestro ego, va a quedar fuerza de ahí en más. Y eso va a ser una cualidad que va a estar latente y que nos va a producir cada vez más vida, cada vez más felicidad y cada vez más deseo de seguir en ese dar que se va creciendo, que se va como no perdiendo el anterior. El dar es cada vez más grande lo que se obtiene. Para acercarse a un objetivo que es cada vez acercarnos más a él y es como subir una escalera hacia él. Un grano de arena sobre otro y nunca se pierde el trabajo espiritual. Esos rebotes se van acumulando. La felicidad al practicarlo es creciente y constante. Exactamente lo contrario que cuando la atención está en el deseo de recibir para uno mismo, o lo que es lo mismo, el poder femenino dentro de todos los seres humanos. Al ella mirar, tal cual explica el Zohar en la escritura, solo queda la muerte. Porque el poder femenino del ser humano, que no tenía que ver con el sexo, sino con ese deseo que se encuentran todos, ese deseo es lo mismo que mirar al árbol del conocimiento, de querer que ese conocimiento gobierne, que ese conocimiento sea nuestro rey. El hombre desea conocer por sí mismo y él ser el amo del mundo, y esto es lo opuesto, que el creador es el único rey. Desde el momento que el hombre decide por sí mismo sin su guía, es para su propia complacencia personal, y esto lo aleja de las cualidades del creador, que es ese dar puro. Y esto provoca solo la muerte. Primero dice que ella vio, cuando retira, como vimos hoy al principio, de las meorot, la mem y la vav, y queda en ese primer aspecto que es y ella vio. Se sabe que las retira, que las saca porque las da vuelta. Y luego dice ella tomó, batiki. Y ella dio, batiten. Es decir, la letra vav se la lleva la tab con ella, aparece en la letra tab. Y cuando la mem y la vav, que habían salido de meorot en la primera expresión, se unen con la tab que aparece luego, eso genera mavet, genera la muerte. Ese deseo de recibir que viene por ese poder femenino, que está representado acá por Javá, pero no implica una persona física, sino un deseo de recibir, en esa secuencia de tomar esas letras y darlas vuelta, procesarlas, unirlas a la tab y terminan generando esa mavet, esa muerte. Y son pistas o son explicaciones del Zohar respecto al lenguaje santo de la escritura, que está escondido, está codificado en estas palabras, como vemos acá en 3 palabras puntuales de la Torá, decodificada, y no es posible en otro idioma. O sea, sería imposible traducir estas cosas o estas explicaciones cuando uno intenta leer la escritura en un idioma que no sea el hebreo original, el arameo o el hebreo original. No es posible, ya que todo está escondido dentro del propio lenguaje, dentro de esas letras que salen y forman otras, y dentro de lo que significan las letras mismas, como ya vimos lo que significaba. Y ahora sí terminó este PDF, que es el cuarto. No sé si quieren comentar algo, si no paso al siguiente. O sea, en este sentido, seamos hombre o mujer, ese lado femenino sería ese deseo femenino de... es el deseo de recibir, es el ego. Es el ego. Ah, ya, ok.
¿Alguien más quiere comentar alguna cosa? Voy a ir abriendo el otro PDF. Yo voy a volver a releer un poco, porque se me mezcló un poquito. No es mezclar, pero sí entender mejor el tema del cambio de las letras, lo que podía llegar a generar la muerte, etcétera, ¿no? Solo cambiando algunas letras. Bien. Es lo único que me quedó un poquito. Tengo que volverlo a leer. No quise interrumpir, pero después yo lo voy a releer un poquito, cualquier cosa te digo. Y sabiendo bien el entendimiento de cada letra. Sí, sabés que te escucho muy bajo, Jorge. Te estoy escuchando bajito. Hola. Ahora sí te escucho más alto. Ahí. Pues se me cruzó el coso. Sabiendo bien el tema de las letras, uno podría entenderlo un poquito mejor. Quiero leerlo. Tenés que profundizarlo en tu percepción y lo que te vaya transmitiendo. O sea, yo intenté simplemente traducir los comentarios ahí del Zohar para dar pistas al respecto, pero un poco en esas palabras que está mencionado ahí está un poco la explicación de Sami Orot y esas dos intervenciones de cuando Java mira a ese árbol o la manzana, no me acuerdo bien cómo fue la secuencia. Sí, ahí dice la letra Bab se lleva la Ta con ella y la agrega y generando la muerte. Bueno, todo eso lo quiero entenderlo un poquito más claro. ¿Alguien más quiere comentar alguna cosa? Lo que, no sé si ahí me escuchas, Juan Carlos. Te escucho. Tendría que ver como con la parte de, o sea, ahorita que estaba releyendo los apuntes que hice, o sea, tiene que ver entonces también con la parte de la emuná, o sea, como de esta, o sea, como esta certeza de estar conectados al Creador, o sea, espérame, estoy releyendo lo que tenía. Que el deseo del Creador debe de ser apasionado, ¿no? O sea, pero siento que tiene que ver también o sea, con desearlo, pero también lo que hemos dicho con la parte de las acciones, o sea, qué estamos haciendo para acercarnos a Él, ¿no? O sea, no es nada más como el deseo por el deseo, sino tener todos los días algo que hacer para sentir esa conexión, ¿no? Porque decían en las otra... cosas que hagamos con ese sentido, o sea, uno está trabajando, uno está con la familia, uno está en esos ambientes intentando ser coherente con estas cosas, no es mucho más que eso. O sea, es tan difícil y tan fácil como eso. Ok, sí, porque decía, ¿no? Que la palabra suena agradable, pero el ejemplo es lo que al final, o sea, termina convenciendo, ¿no? Algo así mencionaba. Sí, pero siempre habla de hechos y de llevar, no de oraciones con la boca, sino de cosas, o sea, no importa que hagas oraciones, sino que hagas en los hechos, en tu vida cotidiana, coherencia con lo que implica la enseñanza. Eso es un poco el mensaje. Es como lo que mencionabas con lo de las prácticas, ¿no? O sea, bueno, claro, me acuerdo que la primera plática que tuvimos era, ¿no? O sea, ser congruente con lo que pienso, con lo que siento, con lo que digo y con lo que hago, ¿no? Ahí viene el dicho, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Ahí está. Es como un trabajo conjunto, ¿no? Perdón. Es como un trabajo conjunto. No se puede hacer lo exterior si no tenemos antes el trabajo interno. Esa es la parte quizá más difícil, ¿no? Conocernos a nosotros mismos, ese trabajo de conexión con el Creador, que solamente puede darlo a través de la oración, del estudio del Zohar, ese trabajo interior. En el momento en que nosotros así lo veo, yo me fortalezco en esa parte, podemos llegar a esa parte externa.
que puede salir fluida y como se decía en la clase, no el día hacer o estar en un camino correcto y al día siguiente estar haciendo algo erróneo, ¿no? O sea, no estar como en el lado tibio, ¿no? Como decía por ahí, a los tibios hasta Dios los escupe, ¿no? Sino esa parte de estar en un trabajo constante, pero como seres humanos y tan, perdón, volubles que podemos ser, es esa parte de estar trabajando día a día, o sea, es esa constancia con la que debemos de tener para no caer posteriormente en esa parte de no estar en un trabajo, o sea, es trabajo constante, pero interno para que se vea reflejado hacia lo externo, ¿no? Sí, sí, sí. Cada uno en sus cosas es ese intento de estar en todo lo que hacemos, en esa coherencia, de llevar a la práctica esa enseñanza. Intenta no ser la Kabbalah no es una enseñanza, es una enseñanza práctica, es una enseñanza que implica hacer en la práctica cotidiana lo que dice la enseñanza escrita. Y que eso es lo que lleva a lo otro, vamos a decirlo así. Esa es un poco la idea, y siempre ha sido la idea de fondo en todo esto. O sea. Y no es ni más fácil ni más difícil. O sea, es muy repetitiva todo lo que estamos hablando, muy simple y muy repetitivo. Sí, sí. Siempre estamos hablando de lo mismo. Se dice una faceta, de otra faceta, de un ángulo, de otro ángulo. Pero siempre se trata de no recibir para uno, de que la intención esté en el dar, porque la cualidad del creador es dar, y solo por afinidad de cualidades las cosas llegan. Entonces, si esa intención inicial no existe, nada va a generar. Y se trata de intentar ir en esa dirección, y partimos de una dirección que es opuesta. Entonces, es un trabajo que lleva mucho tiempo, es un trabajo que no hay que ponerse ansioso por hacerlo rápido, hay que hacerlo de a poco, muy lento, paso a paso, pero sí con esa intención, no importa que se caiga en el camino muchas veces, porque eso va a suceder, porque todos partimos de algo físico que tiene esos intereses opuestos, nuestro cuerpo, nuestros sentimientos, nuestra mente, están ahí, están gobernando y están con intereses para sí mismos. Y el creador está por encima de todo eso y aparte no lo vemos. Y tenemos que confiar en eso por arriba de todo lo otro. Y dejar que todo lo otro deje de gobernarnos para ponernos en manos de algo que no vemos. Entonces, es completamente difícil, pero cada uno tiene que tener esas ganas y ir por su propio camino a su ritmo. Si eso lo vas a hacer, cada vez vas a estar más cerca. Y eso es lo que importa es tu propio trabajo. Y tu propio trabajo es en la práctica, no es con oraciones con la boca y después que no se hagan, no, es con la práctica real. No importan las oraciones si haces el trabajo real, lo que importa es el trabajo en sí. Por lo menos en la Kabbalah. La Kabbalah no es religiosa en ese sentido. No implica oraciones con poderes mágicos. Implica trabajo con realidad en nuestro trabajo, en nuestra familia, en los lugares que estemos, coherentes. Eso implica. Eso es man. Esa es la oración de Kabbalah básica. Eso es rico. Hola. Entonces, está por cortar igual la grabación. Coherentes con uno mismo. Se va a cortar y ya lo ponen a grabar. Bueno. Y vamos a compartir la pantalla. Bueno, pasamos al mandamiento quinto.
mandamiento quinto dice participar en la Torá. Párrafos entre el 2.15 y el 2.18 del Zohar. Dice, el quinto mandamiento está escrito. Deja que se llenen, se hinchen las aguas, reptiles arrastrándose, infeccioso. Nefesh haya, vivir vida. En este verso hay 3 mandamientos. Y luego van a estar explicados. Primero de los 3 mandamientos que están implícitos en este verso. Participar, trabajar en la Torá. Segundo, se dedica a ser fructífero y multiplicar. Ser fructífero y multiplicar. Y tercero, hacer la circuncisión en el 8º de los días. Eliminar de ellas el prepucio. Participar y trabajar en la Torá, y profundizar, trabajar en ella, y sentirlo trabajando, corrigiendo en sí mismo todos los días para corregir su nefesh y su ruach. Comentario adicional. En realidad el párrafo, el quinto mandamiento que estamos viendo acá, que es participar en la Torá, es el primero de estos 3 que menciona, ¿no? El sexto y el séptimo son los otros 2. Comentario adicional. La palabra reptiles arrastrándose es igual a deja que se llenen, se hinchen, cuando a esa palabra se le agrega una yud y una vav. Ambos son elementos masculinos, es decir, ambos elementos del dar puro. Los reptiles arrastrándose no lo tienen. O sea, esas palabras, cuando se le agregan esos elementos masculinos, cambian ese significado. No lo tienen, dice, mientras que las aguas se llenan de ellos. O sea, esos reptiles se arrastran mientras las aguas se llenan. Son la misma palabra que está aquí. Deja que se llenen, se hinchen, es que se levanten las aguas y salgan las impurezas. Mientras que los reptiles como vemos está incluido en esta palabra que está aquí, sin la yud y sin la vav, son las 3 letras del medio. Los reptiles arrastrándose en ese estado bajo, con las impurezas. Pues vemos otra observación, la palabra hayá es muy parecida a Javá. Lo único que cambia, ¿no?, en una palabra y otra es una yud que está en vida y que no, en Javá, en vez de estar la yud, está la vav. Si cambiamos la vav por la yud, o sea, si elevamos desde Seirampín a Josmá, hinchando las aguas, trabajando con los reptiles lentamente, arrastrando, para generar y acumular nefesh, vamos a ir generando nuestra alma. Comentarios ya más textuales. Nuevamente observamos palabras muy parecidas, donde se agrega lo superior, se eleva. En el verso anterior fue entre las palabras unidad y singularidad. Son palabras que aparecían en el párrafo. Yehidá y Yehidaá. Esa singularidad en solitario, única. En la singularidad la letra Vav no está, mientras que en su lugar hay una letra Yud, y además hay una letra Hei, es decir, Abba Veim. Ahora vemos algo parecido en la palabra reptiles arrastrándose, que es lo mismo que deja que se llenen o que se hinchen. Cuando uno le agrega esa Yud con esa Vav, ambos son elementos masculinos del dar, pero los reptiles que se arrastran no lo tienen, y las aguas que se llenan sí lo tienen. Y generan
una misma palabra como consecuencia. O sea, esa otra palabra como consecuencia. Este tipo de apreciaciones ocurren una y otra vez y son cosas que están escondidas en el lenguaje y uno las muestra como ejemplo o como observaciones. Lo mismo ocurre entre la palabra Eretz y reptiles arrastrándose. ¿Qué diferencia hay entre esa tierra y los reptiles que se arrastran? En una tenemos una Aleph, en la otra tenemos una Shin. Recordemos que era la Aleph, esa letra que estaba en el inicio de todo lo que existe, y que era la Shin, que era ese Yesod, donde se ubicaban ambas letras en el árbol de la vida. ¿Qué explica de ellas el Zohar en esos versos? Acá está puesto como preguntas para que uno lo piense o lo trabaje. Simplemente son observaciones y no está respondida la pregunta. Todo está allí escondido. No es la idea de codificar todo. Sería imposible hacerlo. Y también sería inútil porque el trabajo es individual. Cada uno tiene que corregirse a sí mismo, cada uno tiene que ser independiente. No hay que seguir a otra persona, sino buscar en su propio camino de corrección. Y en este proceso de purificación, la información va surgiendo sola. No es magia, sino solo afinidad de cualidades, debido a nuestro esfuerzo personal para ponernos a nosotros mismos en sintonía con el dar y no con el recibir. Los ejemplos son solo eso, ejemplos, por si ayudan a alguien más. Quizás lo hagan, quizás no. Los trabajos son personales, individuales, las personas son muy diferentes, pero a veces tienen procesos que son similares en aspectos y algo puede llegar a ser útil, o quizás es totalmente divergente, y para otro ser la información le es útil o le es muy útil y le llega de otra manera o de una manera distinta. Siempre depende únicamente del trabajo individual y de la capacidad de cada persona de ponerse en afinidad con ese dar puro, que eso es lo mismo que conectarse con el Creador o que el Creador nos gobierne. Todo es afinidad de cualidades, y la cualidad del Creador es dar a toda la creación por igual, y el que Él nos gobierne es intentar ponernos en esa cualidad. Y de esto se trata el primero de los 3 mandamientos que menciona acá. Trabajar en la Torá. Pero no solo dice trabajar, sino que dice trabajar, profundizar, corregirse. Es necesario ir a la profundidad de nosotros y acercarnos cada vez más a Él. Ya habíamos visto, siempre comentamos, que es desde nuestro mayor dolor, desde esa profundidad, que hay que corregirse y acercarse. Pensar, hablar, sentir, actuar en concordancia, esa coherencia en todos los actos, en esos 4 puntos, en esos 4 sitios que son las 4 puntas del trono, que están en Tiferet, que nos conectan a lo superior, esos 4 mandamientos que vimos en el camino de las letras. No pensar en una cosa y sentir una distinta y hacer una tercera. Cualquiera de esas cosas hacen que ese trono se caiga, que esa Kaf que gobernaba en Seiranpin y Malhut se caiga del trono y ya nada va a funcionar. Es lo contrario, es corregir todos esos niveles y que todos se pongan en afinidad con el dar. De eso se trata, solo de eso es la Kabbalah. Y el resto se va a ir decodificando solo y cada uno va a decodificar cosas distintas. Eso es importante también. Cada uno tiene su propio trabajo y lo que ve uno no lo ve el otro. Y la enseñanza en realidad tiene esa cualidad de que es tan profunda que sirve a todo el mundo para que cada uno saque lo que le corresponde. Si la afinidad está, ¿qué sentido tiene la información que se oculta? La información está oculta porque no hay afinidad de cualidades, sino ya deja de estar oculta. Ese es otro secreto que hay. El secreto existe porque la información no es compatible con la persona. Cuando uno ya lee con ojos correctos y tiene intenciones correctas, lo que lee va a ser coherente y va a estar claro. La falta de claridad tiene que ver con la falta de pureza en lo que uno intenta hacer.
no va a ocultarse más, no va a existir más ese SOD o ese secreto cuando esa intención sea correcta. Porque está oculta, solo está oculta esa información cuando la afinidad no está, sino ¿por qué lo estaría? El creador solo quiere dar, y él desea lo mejor para toda la creación. Él, de hecho, lo está dando todo el tiempo. Lo único que nosotros no lo vemos, porque lo vemos a través de los ojos que tienen esos errores, o esos velos en los ojos que nos pusimos nosotros mismos por nuestros errores y que nublaron esa conciencia. Esas capas de suciedad que llegaron a cubrir nuestra alma a consecuencia de nuestras acciones, en esta encarnación, en las anteriores, encarnación tras encarnación. Pero todo se trata de corregirnos, de retirar esas capas y de nada más. Porque la luz en realidad siempre está, solo que no la vemos correctamente. La vemos a través de unas pantallas que no están puras y entonces vemos algo distorsionado, algo a medias. Y tampoco está escondida. En la medida que trabajemos en esas pantallas o en esos velos y lo vayamos corriendo, en ese trabajo individual, el secreto desaparece. Y no hay nada que otra persona nos pueda revelar a nosotros. Todo siempre van a ser pistas ocultas mientras que no hagamos el trabajo correcto. La revelación viene a través del trabajo individual. Solo se trata de eso, de trabajar individualmente siempre, y por eso es algo que tratamos de repetir una y otra vez, como se habrán dado cuenta. Párrafo 216. Porque una persona, ser humano, se dedica a la Torá. Es corregido en otra santa Neshamot, porque está escrito. Sheretz, la palabra reptiles, arrastrándose o infeccioso, esas tres palabras, a veces yo pongo una traducción que implica más de una palabra porque el traductor me da varios significados, y pongo todas para llegar a un concepto más global de lo que la palabra en hebreo significa. No es que sea ninguna de las tres, es como que fuera un conjunto de las tres. Entonces a veces pongo más de una palabra en español sobre esa misma palabra en hebreo para tratar de aclarar el concepto general. Esos reptiles, ese proceso arrastrándose, infeccioso, sobre esa nefesh, esa luz del alma, haya que tenía que ver con esa vida. O sea, que haya vida en esa nefesh. Esa nefesh es santa, pero porque cuando un ser humano no se dedica a la Torá, no hay esa santa nefesh. La santidad más alta, desde más arriba, no descansa elevándose. Y cuando profundiza, trabaja en la Torá, en esta propia ocupación en ella, se le concede a ella esa luz de vida nefesh, esa nefesh haya. Se lo honra como a los ángeles santos. Otro comentario, un comentario adicional respecto al texto en sí, las palabras propia ocupación son muy parecidas. Está puesto nomás la similitud que tienen, y planteada esa observación, nada más, que las cosas en la Torá nunca son por casualidad, entonces por eso está planteado. Comentarios. Nefesh es la luz más baja de las 3 sefirot del cuerpo, o de las 5 de todo el ser humano. La Nefesh, que es la luz de Malkut, es la que corresponde a la sefirá más baja. Es donde comienza todo el trabajo espiritual. Es el arranque, es el comienzo, y es lo que es más duro, es esa oscuridad inicial, que es lo más difícil a recorrer. Luego que el auto arranca, ya todo es más sencillo, ya se venció esa inercia inicial, pero esas 4 primeras letras que están en esas 4×10, o en esos 40 años que tuvo que transitar todo el cuerpo, todo el pueblo en el desierto, todo ese inicio duro en el cual hay que atravesar esa zona más árida, todo eso siempre tiene mucho tiempo de trabajo y muy lento, y no hay otra forma, porque es el comienzo para vencer esa inercia de estar atados en una esclavitud que tenemos que romper
esa atadura, vamos a decir así, para movernos en otra dirección. Eso es lo más difícil. Y lo primero es llevar vida a este nefesh, donde antes había una tierra infectada, reptiles arrastrándose en esas palabras que estaban ahí, para que ese nefesh que está en Malhut, en vez de ser una tierra seca, sea una tierra santa, que sea libre de suciedad, y que la vida, esa agua de vida que es la Torá, porque la Torá va a ser Sairampi, no va a ser el agua que va a estar fertilizando esa tierra, vaya a comenzar a poblarla como consecuencia de ese trabajo en uno mismo. No existe nada más. La Torá y el Zohar, que es un comentario de la Torá en realidad es todo. Lo que pasa es que la Torá está muy codificada, en un lenguaje más fuera de nuestra comprensión. El Zohar está más explicándola respecto al trabajo en uno mismo y nos ayuda a través del trabajo empezar a comprender. Pero ninguna de las dos cosas hablan de algo más. Siempre está hablando de cómo acercarnos a Hashem. No importa entenderlo, sino llevarlo a cabo en nuestros pensamientos, en nuestra comunicación, sentimientos y acciones. Ya hablamos que esos 4 pilares forman las bases del templo, forman esa estructura que se genera o se va a generar o se está generando en la medida que estemos trabajando en ese corazón, ese tiferet, hacia lo más alto. Y cuando uno se mueve dentro de esos 4 marcos, por decirlo así, la conexión existe. ¿Por qué? Porque uno cuidó estar en coherencia en esas 4 cosas. Solo por eso. Cuando uno sale de esa coherencia, se va del templo y ya cae bajo el dominio del ego porque afuera no tiene fuerza para mantenerse en conexión. Solo dentro del templo uno tiene fuerza para mantenerse en conexión. Y el dentro del templo implica estar atento a estos 4 lugares a la vez. La Torá y el Zohar no son teóricas, no son dibujos, no son teorías. Existen dibujos, existen explicaciones, pero todo eso tiene solo el fin de que uno lo logre procesar en sus propias cosas. Todo lo demás no tiene ningún sentido. El único sentido que tiene es intentar transmitir algo, y si el dibujo sirve para eso, bien, y si no hay que descartar el dibujo. Y si el texto sirve para eso, bien, y si no hay que descartar el texto. O sea, lo único que implica es llevarlo cada uno en su trabajo a la práctica. Claro que existen teorías, dibujos, pero tienen ese sentido nomás. Solo importa esa corrección personal. En ese punto, ese es el punto, los dibujos surgen solos, serán claros, porque la información radica en el interior de la persona. Es ese árbol de la vida, que está en el interior de la persona, las sefirot también están allí, forman parte de la estructura, la letra también. Todo existe allí, en el interior de cada uno, y uno tiene que descubrirlo. Y para descubrirlo tiene que profundizar en todo lo que lo está alejando de eso, porque esa falta de percepción existe por ese ego que está al medio. Entonces hay que corregirse para unirse a él, y todo se trata de eso, y aunque esté explicado de diferentes maneras, son siempre caminos que conducen hacia el Creador, y solo hay un mandamiento en toda la enseñanza, que es acercarse al Creador. O sea, eso en realidad es simple y es repetitivo, y bueno, y hay muchas facetas, y muchas analogías, y muchas formas de verlo, pero de fondo, o la esencia, es siempre la misma. Y en este caso, llevar vida a este Nefesh, que estamos hablando ahora de Malhut, de ese primer lugar, donde la primera luz que hay que despertar, en ese vencer esa inercia, es ese primer paso, y de estos 3 mandamientos que estamos viendo ahora, es el primero de los 3, llevando esa agua de la Torah hacia allí. Párrafo 2.17, que como son las 21 y 28, vamos a dejar ya para la siguiente. Pero voy a escuchar si alguien quiere comentar alguna cosa. A ver, así dejo para hablar. Necesito un mate. Hola. Sí. Este texto tiene algunas palabras, así como comenzaba Jorge en el otro, en el párrafo anterior, en el mandamiento anterior, hay algunas palabras a veces comentadas, no todas están explicadas, tampoco esa es la idea, pero hay observaciones respecto a palabras para que cada uno
tomando los apuntes de las letras o sacando sus propias conclusiones respecto a otras enseñanzas de Kabbalah que tengan, vayan sacando sus propias observaciones también. Pero también hay como pistas acerca de eso en varios de estos párrafos. Y después siempre está la idea de fondo de trabajo en uno mismo. O sea, no es mucho más que eso. ¿Nadie quiere comentar nada? Sí, Juan Carlos, muchas gracias. Bueno, hay que profundizar. Dale. Muy Y bien. como dice el texto, ¿no? No importa entenderlo, sino llevarlo a cabo en nuestros pensamientos, comunicación, sentimientos y acciones. Nada más, ¿no? Sí, sí. Hay un compañero de los grupos de Kabbalah de los martes que hace años que estudiamos con ellos, sobre todo en las primeras veces, en los primeros textos, decía, esto es pastar como pastan las vacas, nomás, ¿sabes? Uno no entiende, pero tiene que seguir, y masticar los textos, y darle, y confiar y seguir, nomás. Bueno, no importa si no se entendió mucho, pero algo va a llegar, y en la medida que uno trabaje con la intención correcta, va a ir llegando al ritmo adecuado. Esa es un poco la confianza que hay que tener, y bueno, y de eso se trata. Sí, usted lo decía ahora y es que hay que hacerlo y volverlo a hacer. De esa manera se logra profundizar, llegar al objetivo y continuar. No. Porque a veces pareciera que como que no se ve, como que no se ven resultados, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que toda la primera etapa parece que no hay avance, pero hay mucho avance. O sea, el avance existe, lo único que uno no lo percibe todavía. Eso también ocurre de esa manera. O sea, es ese principio, que es lo más difícil y que es lento, igual es mucho más rápido de lo que se parece. Eso también ocurre así. Alguien en el chat ahí. Bueno, chao, Gregorio. Se fue. Comentario personal al respecto, o sea, yo ahora estamos en 2021, yo antes de 2014 no conocía la Kabbalah, ni la Torá, ni el Zohar, ni nada. O sea, el llegar a meterse en la enseñanza o a profundizar en la enseñanza es un trabajo personal y se avanza rápido, ¿no? No hay que tener una intención correcta y tener constancia en eso, ¿no? No es algo que pase por otro lado, pasa solo por eso. ¿Alguien más quiere comentar alguna cosa? Pues es que me quedé pensando en lo que habíamos dicho, o sea, sí parece siempre como repetitivo, ¿no? O sea, sí pareciera que siempre es como lo mismo. Pero, pues sí, o sea, al final es lo que mencionabas incluso del que estudia contigo los martes, ¿no? O sea, es estarlo escuchando, recordando todo el tiempo. Aunque tal vez son conceptos que ya conozco, y ahorita cada vez que lo escucho es como de, sí, es cierto, debo de recordar esto, ¿no? O sea, aunque ya está ahí, es como siempre ese recordatorio de que hay que hacerlo, ¿no? Y esa congruencia y ponerlo en práctica. O sea, la realidad es que sí, hay muchas veces que me cuesta muchísimo trabajo, o sea, no lo voy a negar. O sea, hay días en los que de plano no encuentro ese equilibrio, ¿no? Pero hay otros en los que siento que sí lo logro. Pero pues, como decía Luz, o sea, aunque a veces no se ve el avance, cuando volteo hacia atrás, sí veo que voy, aunque sea lento, ¿no? O sea, sin compararme con nadie, simplemente conmigo, pero sí veo un avance. O sea, sí hay un antes y un después, así como mencionabas ahorita, ¿no? Me quedé pensando
cuando yo inicié como a estudiar toda esta parte de la cábala, pues sí hay una diferencia, la verdad, en cómo pienso las cosas, en cómo hago ahora las cosas, con qué intención hago las cosas. Y pues bueno, obviamente ahorita el conocerlos a ustedes me ayuda como, creo que a obtener una claridad distinta, ¿no? O sea, a profundizar como en la intención de las cosas. Entonces eso también me da como las herramientas para, pues para seguir avanzando y sobre todo a mí me trae como esta paz, ¿no? O sea, esta paz de decir, ok, nada es casualidad, ¿no? Como lo que decíamos ahorita al final, las cosas en la Torah no son por casualidad, ¿no? O sea, yo tengo clarísimo que por algo coincidí en este momento con ustedes, ¿no? Y la verdad es que agradezco muchísimo el compartir el conocimiento, ¿no? Incluso lo mencionabas hace un momento en uno de los textos, ¿no? El trabajo en nosotros mismos es el trabajo más puro de dar, ¿no? O sea, me quedo con eso de toda esta clase, porque creo que en esta semana ha sido como el mensaje, ¿no? O sea, el mensaje de seguir trabajando en mí, seguir conociéndome, o sea, explorando cada vez más quién soy, ¿no? Bien. Muchas gracias. Sí, es repetitivo y siempre se trata de eso. Y, bueno, y aparte son los mandamientos, así que van a ser diferentes facetas siempre de la misma información, como quien dice. Bueno, no sé si el resto quiere comentar algo. Yo pienso igual que la compañera, igual. Como que uno al principio siente que es como repetitivo, pero en el fondo siento que siempre tiene una riqueza extra. Escucharlo de nuevo, uno siente que comprende algo, pero realmente no tenía el nivel de comprensión necesario. Es un poco un doble juego que tiene lo que pasa, porque tiene como claro, la repetición del concepto, pero a su vez te tira como información de algún secretito oculto a la vez. Entonces te va como claro, decodificando de a poco todo, siempre con la idea de fondo para reafirmarla, por decirlo así. Siempre es un poco claro, así la enseñanza. Y cada uno claro, tiene que procesarla de ese ritmo. Y el avance es imperceptible igual. Es imperceptible el avance, pero es porque uno está acostumbrado como a querer llenarse de cosas y en el fondo es vaciarse. Uno entiende que es vaciarse en realidad. Así que yo, bueno, llevo como menos de un año y siento igual los beneficios, igual como decían los compañeros, se siente igual. Y me imagino que ya después de más tiempo, más todavía, pues hay que ser como optimista igual con la enseñanza. Sí, el avance siempre existe, pero siempre también es muy personal, o sea, las personas avanzan a diferentes ritmos según sus propios trabajos, eso también ocurre de esa manera, pero que existe siempre. Lo mejor es hacer, o sea, yo hacía algo parecido a lo que mencionaba Adis hoy, o sea, me miraba a mí mismo hacia atrás, a veces hacía anotaciones o cosas respecto a cosas que estaba trabajando y veía así ese avance, eso era concreto y era algo, era visible. Siempre me sentía como que me faltaba, porque siempre te va a faltar. Pero si vos mirás respecto a vos mismo hace un tiempo atrás, ahí sí ves que hay diferencia. Claro, desde las prácticas, ya leyendo sí, las prácticas son un pilar de todo. Sí. Sí, súper bueno ha sido todo esto. Muy bien. Bueno. Blanca, no sé si quieres comentar alguna otra cosa. Si no, dejamos por aquí. No sé, capaz se fue. Bueno, no sé, si nadie más quiere comentar, nos despedimos y nos vemos el jueves que viene. Bueno, con algunos nos vemos el martes que viene, con otros nos vemos el jueves que viene. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Estén bien entonces. Gracias, amigos. Gracias, Juan Carlos. Chao. Gracias a todos, nos vemos. Gracias, chao. Bueno. Gracias, buenas noches a todos. Dale, chao. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.